la actividad que implica de captar recursos de terceros. Estamos con dos amigos de la casa, Armando. Sacrificar mi salud. Yo no quiero sacrificar mi salud. Muy buenas tardes a todos, gracias por vernos nuevamente en el canal. El día de hoy estamos con un invitado muy importante, es el chef Roberto Richa. Muchas Un gracias. chef bastante reconocido del patio y, por supuesto, con JP, como siempre. ¿Cómo están? Y para avanzar un poco, Roberto, cuéntanos un poco quién es Roberto, más o menos la trayectoria y... Bueno, mi nombre es Roberto Richa. Yo empecé, en verdad, en la cocina prácticamente entre los 17 años. Ujú. ¿Okay? Al principio fue casi haciendo prácticas cuando se podía. ¿Vale? Y ya después me fui metiendo un poquito más en el rubro. Al final, cuando estuve aquí en Panamá, pude trabajar desde que estudié, que fue como que la segunda generación que podía estudiar algo de gastronomía aquí en Panamá, con Vale. Elena Hernández y todo ese combo. Ujú. Y en ese momento los que te daban clase era Pedro, Charlie Collins, Fabián, Vale. o sea, era Edna, o sea, eran todos esos los que te daban clase en ese momento. Entonces al final decidí seguir metiéndome en los restaurantes, empecé a estudiar, trabajé para el grupo Bennigan, abrimos la taberna de Bennigan en ese momento. Wow. Tenía 18 años casi, recién saliendo de la escuela. Y en el in-between como que intenté hacer cocina, empecé a estudiar ingeniería industrial, duré un año, seguí Claro. metido en la cocina, trabajé para Fabián en Eurasia, abrimos Tel Bistró Ok. en esa época también. Y ya en ese momento, como que ya que uno había ganado un poco más de experiencia, yo dije, "Hey, yo quiero ir a sacar más título, algo más internacional". Y en ese momento, que mucha gente tal vez en un momento se estaba yendo para Estados Unidos, a mí me tocó la oportunidad de poder ir para Sudamérica, así que fui para Argentina, Vale. porque en ese momento habían pasado todo el tema de la devaluación y el Claro. corralito, entonces el cambio era full Te favorable. beneficiado para poder... Claro. Y entonces me fui para allá, pues. Ok. Y allá me quedé 10 años, Wow. porque de los 3 años de carrera, después me dicen, hey, al final tú tienes experiencia en cocina, tú quieres training para dar clases, entonces utilicé mi último año como parte de entrenamiento, que me enseñaran ellos, para después volverme profesor de cocina. Ok. Y ya después me fui quedando y fui abriendo restaurantes. Y lo último que sí hice, que tal vez tiene un peso importante, que yo fui el chef de la Embajada de Brasil en Argentina. Ok. Lo cual era chistoso para el embajador porque era un panameño metido dentro de la Embajada de Brasil Exacto. en Argentina. O sea, no era ni brasileño ni argentino, era un panameño. Exacto. Y yo creo que el estilo de cocina en ese momento que estábamos haciendo fue lo que hizo que entrara. Vale. O sea, creo que hubo una lista de 1000 personas, de los cuales 10 quedaron para entrevista, de los cuales 3 quedamos para una prueba de cocina, de los cuales Wow. quedé yo para ser el chef de la Embajada de Brasil. Y así que fue. Vale. Y ya después, bueno, vengo para Panamá, con varias propuestas en el casco en ese momento. Ok. Se cayeron todas, ya estando aquí en Panamá. Wow. Wow. Y me llama por teléfono José Olmedo, que lo conozco mucho y sobre todo por ¿Dónde es José familia, porque él iba a la escuela con uno de mis primos, menor que yo, pero iba. Me dice, Manish, ¿estás en Panamá? Yo, sí. Y entonces, hey, llega que yo necesito a alguien que me ayude acá. Entonces, y de ahí arranca, digamos que yo en Panamá. Y después de eso, 3 años después, me piden a mí que hey, quiero una asesoría. Ok. Se hace la asesoría. Y cuando estoy haciendo la asesoría, a los manes les aumentan el alquiler tanto que yo le digo que no vale la pena seguir esta vaina. Claro. Y ellos me dicen que, pero tú estás haciendo una asesoría, ¿tú quieres abrir algo? Y yo, dale. Y así nace el primer restaurante 5 en Panamá de nosotros. Wow. O sea, fue un rebote. Qué locura. Se fue así de poquito. ¿Qué te inspiró a ser chef después de esta carrera que nos comentas y todo esto que has llevado, que estuviste en Argentina, trabajaste en una embajada, hiciste consultoría? ¿Qué realmente te inspiró estar detrás de un sartén? Mira, yo creo que definitivamente que para todos, y esto no es para mí, sí, yo creo que para todos los que estamos en esta mesa y todos los que están escuchando y viéndonos,
la comida forma parte del día a día. Sí. O sea, y todo el mundo tiene una historia para atrás, algunos con sus abuelas, algunos con sus mamás, algunos con sus tías. Tal vez mi caso no es tanto ni de mamá, pero sí había mucho amor de juntarse los fines de semana a comer. Vale. Y yo creo que algo de eso se quedó. No te voy a decir que eso fue lo que me llevó, pero algo de eso se quedó. Y hoy en día sí trato de replicar parte de ese conocimiento. Entonces, pero sí había una parte de que de alguna forma u otra yo me metí en el rubro del servicio. Okay. Y el servicio al cliente, yo creo que eso fue lo que me terminó como enganchando, porque al final, esto sí estoy detrás de un sartén, pero al final, verte la cara a ti, que tú sabes que te gustó algo, realmente eso es lo que a uno lo llena. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Y yo creo que esa parte, aunque suena así como medio romántico, pero es una realidad. O sea, al fin y al cabo tú sales a las mesas y lo más humilde posible y tú dices, hey, ¿qué tal todo? Claro. Tú puedes esperar cualquier cosa para atrás. Claro, obvio. O sea, entonces, pero eso es, yo creo que eso fue lo que de alguna forma u otra me llevó a querer dar un poquito y cada vez eso es parte de que yo mismo salgo a comer, yo mismo viajo y eso es como nutrirse. Claro. Y esa nutrición al fin y al cabo en la cabeza se convierte en plato y eso es lo mismo que entonces tú vas y das en los especiales y haces esto y haces lo otro. O sea, yo creo que eso fue como que el primer clic fue un poco lo que pasaba en una mesa cuando uno se sentaba a comer y veías la cara de la gente y tú dices, ok, esto causa esta emoción, yo quiero tratar de causar esa emoción de alguna forma u otra y yo creo que por ahí fue el camino mío de la cocina. Es una experiencia, ¿no? Al final transmite tu experiencia al plato. Es eso. Y uno lo hace diariamente, en verdad. O sea, al fin y al cabo, como te acabo de decir, o sea, todas las recetas existen, ya están formadas. Ya esto es un tema de cómo mezclas algo con lo otro y cómo lo transmites después. ¿Cómo lo haces único? Claro. Exacto, o sea, como quien dice, no vienes a inventar la rueda. Claro. Y partiendo de ahí, o sea, ¿cuál dirías que es tu estilo culinario? O sea, ¿cómo te definirías? Yo creo que yo termino siendo como una fusión de cosas. Ok. ¿Okay? Y tal vez es un poco de la experiencia. O sea, yo soy panameño, pero definitivamente yo tengo toda la cara del libanés que no me la saca nadie. ¿Okay? Me paran en los aeropuertos. Toda esa ponchera pasa también. ¿Okay? y al final empecé trabajando con chef francés, que mira que él hacía casualmente una fusión asiática francesa, Okay. o sea que ya de por sí mis inicios parten de una fusión. Claro. Y termino después yéndome para Argentina con otro concepto donde obviamente hay mucha inmigración europea, donde también proyectan eso, empiezas a recibir eso, termino en una embajada, empiezo a absorber eso. Entonces cuando yo vengo acá, aunque le pones un granito y quieres trabajar entonces producto panameño de alguna forma u otra, terminas entonces fusionándolo. Yo creo que lo que puedo decir es que a mí se me puede dar bien es tratar de fusionar ciertos sabores y darle como una vuelta de tuerca y plasmarlo en el plato, sin checherarlo, sin nada, pero siempre tienen algún twist. Claro. Te diría que es lo que hoy en día me podría representar. De ahí salen todos los otros restaurantes. Vale. O sea, Vale. de ahí sale 5. 5 es fusión y salíamos primero con cocina urbana. O sea, ¿qué era cocina urbana? Comete una carne de palito, comete una empanada, una hamburguesa. Pero llevarlo un poquito más arriba. Claro. Un ceviche es urbanísimo en Perú. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, Grumpy sale de esa misma parte, claro. de ese mismo concepto. Y bueno, Richa nace tal vez ya un poquito más afinado hacia la parte mediterránea, Sofisticado. ya la parte más tangible, visual mía, por así decirlo. De ahí sale... Más del ADN. Sí, pero si tú vas a todos y tú ves el menú de todos, tú vas a encontrar una fusión. Y yo creo que es lo que te contaba antes. Al final es las experiencias que uno va viviendo, yo las voy plasmando en plato y en los lugares. Claro. Si tuvieras que elegir un plato que representa tu filosofía, ¿cuál sería? Como tal, yo te diría que siempre, yo creo que se va a replicar algo en todo y es menos es más. Al fin y al cabo eso es lo que queremos, eso sería como que mi filosofía cuando yo trato de hacer algo. Okay. Cada lugar
tiene un plato hoy en día y si yo tengo que evocar a un solo producto hoy en día que tal vez lo llevaría como que comerías o qué replicarías, siempre me iría por una cocina libanesa en este caso, obviamente por las raíces, por lo que sea, pero porque hay cierta simplicidad en el producto. O sea, un hummus no es más nada que garbanzo y pasta, tajina y ajo. Sabe bien. Entonces, y sabe bien. y se acompaña de un pan que es agua, levadura y harina. O sea, entonces, yo te diría que todo lo que de alguna forma se simplifique, pero que lo podamos elevar a través de esa simpleza, es lo que me trataría de representar a mí o representaría un plato mío. O sea, algo hecho a la parrilla tiene que estar muy bien hecho porque no hay nada que lo enmascare. Claro. Un buen producto de pescado salido que lo fileteas y lo sirves tiene que estar muy bien hecho en la cocción o en la frescura porque no hay nada que lo enmascare. Y eso es lo que si vas a los lugares encuentras. O sea, algo como que bien directo. Sí. Yo te diría que es eso, porque hoy en día te estaría mintiendo si tengo un plato favorito. O sea, es la realidad. O sea, sí hay un estilo o algo que es, y es eso, es simple. O sea, yo llego a mi casa, agarro un poco de yogur, un labne y un pedazo de pan y disfruto de eso para cenar. Claro. O un vegetal y lo paso por algo y como, o sea, las cosas simples, yo te diría que sería lo que trataría de replicar yo siempre, ¿no? Obviamente claro. algunas cosas tienen más sabores, más perfiles, pero siempre se siente lo que trato de decir, pues. Sí, exacto, te entiendo, porque obviamente o sea, algo mientras más simple es más difícil, digamos, como tú dijiste, enmascararlo y de repente cubrir un defecto o un sabor que no sea. Un sabor que no es, sí, correcto. Correcto. Y, digamos, partiendo de ese punto, ¿qué tú crees que diferencia o hace especial a la cocina panameña versus la cocina de otros países? La fusión de sabores que tenemos en Panamá es bien grande. Sí. O sea, obviamente todo esto parte desde la migración por todo lo del canal. Eso fue, Claro. o sea, sin eso Panamá no sería Panamá. Exacto. La parte asiática, que además lo que nos llega a nosotros asiático es cantonés. Sí, cantonés. Entonces el cantonés tiene mucho más sabor en su base que si el mandarín, que si el Sichuan, cada uno tiene sus perfiles, pero el cantonés tiene como que kick. Claro. Sí, Entonces, eso ya de por sí se integra en la cocina panameña. O sea, claro. y no por despreciar, pero tú tienes la cocina panameña china o china panameña, y tú tienes la china peruana, o sea, pero No, para nosotros que ya probamos esta fusión, no es igual que la de allá. Exacto. Y tiene que ver mucho para mí con la migración. Claro. De lo que llegó allá, de lo que llegó acá. Sí, porque Perú llegó mucho japonés. También llegó la parte japonés, que es la parte Nikkei, pero ellos tienen la parte chaufa, que es la parte china con Perú, pero esa parte, si no me equivoco, es más mandarín que en Panamá, que llegó más el cantonés. Entonces, Panamá nace de esa base, tiene la parte afro, que hoy en día le están dando un empuje súper bonito, súper bien. He visto varios influencers que hacen reportes en Colón, del tour. Y chefs, hay mucha gente caminando esos zapatos hoy en día y empujándolo. Como embajadores embajadores de la verdad. Y no necesariamente son afrodescendientes todo lo que lo empujan, pero lo están empujando súper bien. Ya está la parte asiática. Si tú te vas a Colón, no solamente tienes la parte afro, tienes una parte de la cocina de los árabes que han llegado, que también están como escondidos allá, pero están ahí metidos. Sí, exacto. Y luego, obviamente, hay ciertas partes, la parte española. Panamá tiene algo del italiano, pero también depende mucho de la zona que llegan, o de dónde migraron, cómo lo va haciendo. Y al final Panamá se va haciendo como esta mezcolanza de sabores. O sea, no es nada más panameño que un desayuno chino, y lo voy a decir toda la vida. Sí, exacto. O sea, tú podrías comer siumai con tortilla y carimañola al lado. Exacto. O sea, lástima que nadie lo ha hecho todavía en un solo restaurante, pero podrías hacerlo. Sí. O sea, pero podrías hacerlo, y eso ya te dice que Panamá parte de una fusión gastronómica, y que realmente quien te diga que eso no es panameño es mentira. Sí, claro, porque bueno, mala identidad y eso es una combinación. y eso es lo que hay que promocionar. O sea, esta fusión de sabores es la que hay que mezclar, hay que empujar. O sea, Panamá está creciendo a nivel de productos
cada vez más productores, pequeños productores que se van a sembrar, que sacan Correcto. producto que tú dirías en Panamá no salía antes. Panamá está sacando espárragos, alcachofas, y tú dices, ¿y Panamá está sacando? Sí. Panamá está sacando espárragos y alcachofas. Entonces, y eso es algo que es importantísimo. O sea, al fin y al cabo tú tienes, pues yo trato de comprar ciertos productos Locales. locales. Obviamente todo lo que es pescados es local, no tiene ningún sentido salir a buscar algo teniendo mares aquí. Sí, sí, no tiene ¿Ok? Carnes, hay carnes que tratamos de utilizarlas. Una de las cosas que yo siempre busqué es no ponerme yo mismo el peso de que solamente voy a usar producto nacional porque quiero usar producto nacional. Porque también hay un comensal que está del otro lado que, Sí, que quiere probar. Claro. Y si te toca por ahí servir un pedazo de carne que no es nacional, bueno, no estás sirviendo un pedazo de carne que no es nacional, pero eso no significa que vas a dejar de ser panameño. Al final, Claro, por supuesto. están los sabores, está todo lo demás que O sea, estás impulsando. Aunque sea, digamos, un corte argentino, el estilo es panameño. El estilo es panameño y al fin y al cabo las manos que están trabajándolo, el lugar está aquí, le estás dando de comer a panameños, o sea, la mano de obra que estás contratando, o sea, estás impulsando la economía panameña, al fin y al cabo. 100%. O sea, que no deja de ser panameño para mí por Correcto. eso. O sea, hoy en día está de vuelta, por decirte algo rápido, el pato está llegando de vuelta a Panamá. En Panamá se consumía mucho pato pequinés, pero hay un pato que es pato mular, y el pato mular es un animal que es un cruce con el pequinés, Okay. pero lo que te da es un tamaño mucho más grande. Entonces, y es lo que consumen normalmente los franceses, el famoso magret. Magret, sí. ¿Ok? Entonces, y es algo que es de este grueso de alto, ¿ok? Y es enorme. O sea, al fin y al cabo, de una pechuga estarías comiendo, o sea, casi 16 onzas. O sea, es una locura, o sea, al fin y al cabo. Entonces, tú puedes partir la mitad y tienes 8 onzas de 8, o sea, Sí. es una locura a nivel de tamaño, pero el sabor también, la cantidad de grasa que tiene. Entonces, eso está llegando. Y si yo quiero servir un magret, yo no puedo servir una pechuga de pato pequinés porque es muy delgadita, es finita, se va a pasar de cocción. Ok. ¿Me sirve para otras preparaciones? Sí. Entonces, yo en el restaurante manejo los dos estilos de productos. O sea, manejo el producto nacional y también manejo el producto importado. Ok. Para una cosa uso el importado, para otra Otra, uso el nacional. Vale. Claro. Siempre que pueda, entonces, hacerlo lucir Claro. en su A tu punto, estilo, en claro. su estilo, pero o sea, yo lo que no quiero es desprestigiar el nacional. Lo voy a poner donde se va a lucir. Claro. Si no lo puedo hacer lucir, no tiene sentido. No Tiene sentido. Vale. Hablemos un poco sobre los comensales panameños. ¿Cómo has visto la evolución del comensal panameño y su expectativa en los últimos 10 años? Wow, es definitivamente que ha ido cambiando. Comencemos de que hoy en día te sorprendería la cantidad de público joven que sale a buscar gastronomía y Ok. experiencias. Esto no solamente en restaurantes, sino también coffee shops, bares, sí. o sea, wine bars, que Wine. están muy de moda ahora. Sí. Y tú vas al wine bar y tú te encuentras en el wine bar un público súper joven, que antes los que tomaban vino eran los viejos, vamos a decir así, güey. Sí, 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 sí. Y todo el mundo antes era pinta y trago. Ah, Sí. Entonces ahora todo el mundo pasaba al vino. Pero ahora hay gente que tal vez en la época donde nosotros tomamos pinta y trago, ahora toman vino. sí. Y ese vino tiene una particularidad, son vinos de poca intervención también, son orgánicos, o sea, tienen toda una trayectoria Sí. que los conecta. Claro, Entonces, Claro. la gastronomía panameña va asociada, o la gastronomía, yo te diría que casi mundial, hoy en día está asociado al mismo público que está pidiendo que las cosas tengan menos intervención, Ok. de algún punto u otro. Y lo mismo tanto de donde sale, se cosecha, hasta donde la se mesa. sirve, Sí, hasta la o sea, mesa. que tenga esa trazabilidad. Esa trazabilidad y eso yo creo que es lo primero. La gente hoy le importa mucho más el producto. Creo que tiene que ver mucho la pandemia en la colada de que la gente tuvo mucho Claro. acceso a conocimiento Ujú. y a probar y a testear y que también había algunas cosas que sobrevivieron y otras que no. Correcto. Entonces, dentro del producto, creo que eso fue parte de lo que de alguna forma u otra la gente también asimiló. Obviamente, esto no ha pasado 10 años, pero no estamos tan lejos. Y no O sea, estamos- sí, o sí, sea, sí, sí. Y definitivamente que si yo me voy a ir para atrás, desde que yo me fui
y yo regresé 10 años después, tú conseguías exactamente lo mismo en Panamá. O sea, los mismos restaurantes de siempre. Sí. Ya una vez que, cuando yo estaba próximo a volver, tú empezabas a ver chefs jóvenes que habían salido y entonces Regresamos. empezaban a regresar y empezaban a ponerle su flow. José Medo, Chombolín, o sea, todo ese combo. Sí. Te diría que el que quedó medio solo en un momento fue Mario, ¿okay? Pero después ya se fueron sumando otros más y que le van dando un poquito más de juventud. Nos metimos tal vez nosotros ahí como en la colada, que yo soy un poco más mayor que Chombo y que José, pero de alguna u otra forma tal vez te diría que estoy más y soy más joven que Pipe, así que puedo joderlo con eso. Pero al fin y al cabo, y lo traigo porque estuvimos hablando recién antes de empezar, pero al fin y al cabo lo que quiero decir es que en ese in-between es donde empieza a pasar todo. Claro. Todo ese juego de dominó, por así decirlo, que Sí, empieza sí, a sí. revolverse y empieza a salir. O sea, empiezan a empezar a ver mucho más chefs de Panamá que extranjeros. No hay ningún problema con ellos porque ellos fueron los que empezaron y llevaron un montón. O sea, pero tú tenías los chefs españoles que pusieron restaurantes, que todavía tienen restaurantes, franceses que pusieron restaurantes, que todavía tienen restaurantes en Panamá, italianos, lo mismo. Sí. Y empiezas a encontrarte entonces ya una generación de panameños o público que, o sea, gente que emigró a Panamá, pero también era joven. Y empiezan entonces a empujar esto. Y yo creo que en ese momento es donde la gente empieza a recibir algo diferente. Y en ese momento para mí empieza el cambio de la gente, de que venían de un estilo clásico Clásico. a empezar a empujar entonces producto nacional y empezar a evolucionar y empezar a meter sabores diferentes en la cocina. Todos antes íbamos a 2, 3 restaurantes Sí, españoles, es. 2, 3 restaurantes italianos, 2, Sí, 3 lo restaurantes. mismo de Eso siempre. es lo mismo de siempre, eso es lo que te iba a decir. Te Y hago, ahora- te hago esa pregunta porque yo recuerdo que hace 10 años no habían tantos restaurantes como hoy en día, no había tantos sabores, tanta oferta gastronómica. Hoy en Oferta día, limitada. como siempre digo, hoy en día una persona que viene a Panamá, que viene por 2 días, va a 20 restaurantes, o sea, tiene una opcionalidad Sí. tremenda. Si el Entonces, estómago tenías- aguanta, Te metes en San Antes- Francisco y tienes un sí, montón. tienes Te un metes en montón. Cabo Viejo y tienes un montón. Todo. O sea, sí. Y antes eran los mismos de siempre, que si Como vas a siempre. Nápoli, que si la La parrilla de Vinoteca, Jimmy, no sé qué. que si vas a Ángel, a Casa Alejandro, o sea, siempre era lo mismo, trapiche, pero ahora, o sea, no. de todo. Ahora hay de todo. Y eso ya te dice un poquito lo que está sucediendo. Yo creo que el hecho de que a Panamá llegó tanta inmigración también, tanto de Colombia, Venezuela, Claro. o sea, empezó también a subir el nivel claro. de algún punto u otro, porque el nivel de servicio fue mejorando. O sea, La calidad, hoy en día el panameño tuvo que ver que servir es algo interesante, Ujú. porque antes carecíamos de servicio al cliente, Sí. Sí. y es la realidad. Pero hoy en día tú ves al restaurante y tú encuentras cada vez más saloneros, personas de Antes panameña, que hablan otro idioma. que exactamente, los entregan. y que empujan ese servicio, Claro, tanto dentro de la cocina como en el salón. Eso se aprendió por necesidad. Correcto. Y se aprendió también porque dijeron, hey, me están sacando plaza de trabajo. Pero Sí. si eso no pasaba, nadie aprendía, nadie llegaba. Sí, porque estábamos, digamos, en un punto de comodidad. Estábamos en una zona de confort, exacto. En una zona de confort. Nuestro turismo antes era un turismo de compra, no era un Correcto. turismo de consumo de restaurantes Claro. ni de nada. O sea, al Exacto. fin y al cabo, hoy en día tú puedes decir que Panamá es gastronómicamente full para un turismo. Sí. Y eso es bueno, porque al final eso es una carta de presentación a los turistas que, ejemplo, pasan 2 días aquí porque agarran el stopover de copa Sí. y comen. Y se llevan eso, ¿no? Se lleva un montón de cosas. A mí lo que más me sorprende es que tú vas a un restaurante hoy en día y tú le puedes preguntar al mesero. Antes tú no podías hacer eso. Sí. ¿Qué vino me recomiendas? Sí, Y ya totalmente. los meseros hoy en día te dicen, bueno, un Pinot Noir, te dicen. Ujú. Y te dicen, pero ¿qué tal el Pinot Noir? No, mira, es más ligero, es un toque no sé qué. O sea, ya los meseros hoy en día están preparados para poder ofrecerte y recomendarte. Ya no solamente, es que yo no sé, déjeme preguntarle al chef. Claro. O sea, ya se han preparado. Eso es sorprendente. Sí, en Panamá hay sommeliers. O sea, gente Mucho más que superior. se dedica a esto. Ya hay más gente enfocada en el bar. O sea, Sí, mira la eso cantidad de creo. bares que hay de coctelería que están brutales. Sí. O sea, entonces está creciendo para todos lados. O sea, ahora mismo
yo creo que estamos en el punto donde, si bien hay cosas bonitas, feas, pasando, donde estén pasando, pero ahora mismo estamos en un punto de que está creciendo para todos lados. O sea, café, coctelería, Sí, comida. el café es una ceviche, locura ahora o sea, mismo. Ahora hay un turismo de café en Panamá. Antes no lo había. Exacto. Ahora No, y hay una pronto oferta de café también. Pronto ahora ahí está la cosecha. Exacto. Y están todos empujando esa parte. O sea, y Panamá ya suena y retumba internacionalmente a nivel de café. Yo visité el año pasado, o fue a principio de año, creo que fui para Boquete, y fui a fincas donde dije que, pero ¿dónde puedo conseguir esto para el restaurante? Y yo, todo lo que tuve aquí sembrado ya está vendido. Wow. Locura, ¿eh? Y para afuera. Exacto. O sea, tú quieres conseguirlo, tienes que ir a Asia, Y comprarlo allá. comprarlo allá para traerlo. Y yo, wow. Heavy, heavy, heavy. Y partiendo de eso, o sea, ¿cómo tú visualizas la oferta panameña a nivel gastronómico de aquí a no sé, 2, 3 años? Mira, 2, 3 años me gusta porque es algo corto de tiempo. Yo creo que como ya, yo creo que todavía, o sea, que va a seguir creciendo, definitivamente está llegando otra generación ya. Es una realidad. O sea, yo abrí 5 hace ya casi 10 años, o sea que imagínate que ya hay una generación que ya estudió, que ya está practicando y que ya está decidiendo si se queda afuera o regresa. Entonces, eso nos va a dar un nuevo refresco, porque definitivamente que muchas de las cosas que tenemos nosotros, y la cocina, la base ha sido casi siempre europea, ¿okay? Y las técnicas y toda esa parte, y eso sigue creciendo, pero también el producto que se empieza a conseguir afuera, la gente está tratando de replicarlo en Panamá. Cuando ese chef o ese aprendiz o ese cocinero, porque yo la verdad que no uso mucho la palabra chef porque al final es un título, yo soy cocinero, te llega y empiezan a verse que él podía consigue en Panamá lo mismo que conseguía afuera, empieza a evolucionar mucho más rápido eso. Y como hoy en día es una rueda que no ha parado, sino que nada más son como que engranajes que se van sumando, yo sí creo que va a ser evolutivamente rápido. Tanto el consumo de productos desde nacional, que creo que cada vez sigue subiendo más, como técnicas, como ideas, o sea, hoy en día todo está un poquito como que sí está creciendo, pero también está echando un poquito para atrás a nivel te diría que del hecho de esto de menos es más, o from farm to table, eso está, digamos que de moda, pero yo sí creo que es una moda que se va a quedar. No creo que es una moda que va a pasar. Yo sí creo que eso tiene un porqué y está funcionando. Y cada vez más se está tratando de replicar. Entonces, aquellos que están viviendo esto exponencialmente afuera, cuando lleguen a Panamá, va a ser un golpe que debería meter un hitazo y todo el que quiera quedarse en ese carrito va a tener que montarse porque si no se va a quedar atrás. Sí, por supuesto. Ahí me dijiste algo que me quedó en la mente. Dijiste, no me gusta la palabra chef, me gusta la palabra cocinero. Al final del día tienes un restaurante y ese chef o cocinero te vuelves empresario. Sí. ¿Cómo manejas esa planificación personal, insumo? ¿Cómo es ese día a día en una cocina para ti? Ok, no puedo hacer nada si no tengo gente, no tengo equipo. Definitivamente que dependo mucho del factor humano que me rodea. ¿Okay? Son todas las manos derechas son los que ponen la cara. Número 1, conseguir personal que realmente crea en lo que estás haciendo. Eso de por sí ya te ayuda un montón, porque yo estoy ahora mismo acá sentado con ustedes, pero el restaurante sigue andando, o todos los restaurantes siguen andando, y no puede frenarse ni pararse, ni la gente puede recibir un producto que no es el correcto solamente porque yo no estoy. Entonces ya de por sí, ese factor humano con quien tú trabajas es la clave de que todo siga empujándose y que tú puedas volverte un empresario. Si no, me tendría que quedar con un solo local y atenderlo yo mismo. Sí, 100% todo el día ahí. Entonces, eso para mí es lo primordial. O sea,
públicamente agradecerle a todo mi equipo que está en todos lados, porque al final y al cabo, sin ellos no podemos hacer más nada. No, y yo no puedo seguir creciendo. O sea, al final y al cabo, como tú mismo lo dijiste, te terminas volviendo un empresario y obviamente ya tú dices que no voy a abrir más nada. Y estamos pensando abrir algo más. O sea, que si es por eso. Es que al final es una pirámide, o sea, tú te soportas sobre tu equipo. Exactamente. Y entonces, al fin y al cabo, toma tiempo de que eso suceda, pero creo que te toma cada vez menos tiempo poder transmitir, porque obviamente uno ya pasó por esa curva de aprendizaje. Exacto. Entonces, yo creo que yo lo veo mucho más hoy en día en Richa, que he podido estar, pero tengo un equipo que sabe que si yo no estoy, tratan de dar, o sea, se ponen más nerviosos si yo no estoy que si yo estuviera, porque ellos están intentando Mantener el estándar. mantener el Antes de estándar. estándar y tú estás ahí pendiente. Entonces, definitivamente que hay cabezas a las cuales uno tiene que poder también rely, o sea, pedir ayuda, porque al final yo no lo sé todo, o sea, vamos a ver números, vamos a ver esto, vamos a ver planillas, o sea, vamos a ver compras, vamos a ver flujo. Claro. Entonces, esa parte uno la va también aprendiendo. O sea, mis socios en algún momento me ayudaron un montón a entender esa parte y es por eso que hoy me puedo quedar como en la cabeza de hoy en día de 5 restaurantes. O sea, si no, no Sí, podría ser. que no Sí, es sí, poca socio, eso es lo que decía Felipe en el episodio pasado, que, Sí, correcto. que lo más importante para él era, tenía socios que lo permitían expandir. Es correcto. Pareciera que sin socios no podrías hacer todo este camino, ¿no? Porque tienes que... Yo creo que hay gente que lo ha logrado hacer, pero definitivamente se dificulta. O sea, no podría decirte, no, si no se puede, porque va a salir cualquiera por ahí y decir que, espérate, yo lo hice sin socio. Sí, claro. Pero definitivamente se dificulta. Y se dificulta más si tú tratas de hacer todo tú, Claro. que es lo otro. O sea, hoy yo me senté y vimos números de todos lados y tomamos decisiones de todos lados. O sea, pero ya es alguien viene, presenta y tomamos. Yo no tomé decisión. Fue en grupo. Tomamos decisiones, porque si solamente soy yo, no funciona. Y ellos tienen que poder también creer y pensar de que lo que están haciendo está bien. Y si te equivocaste y hay que echar para atrás y por qué nos equivocamos y vamos para 100%. adelante. Igual, entonces eso es importante también. Digo, sabes que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí, O sea, no, si estás tú solo, necesitas la ayuda. tienes más chance de que te equivoques. Sí, necesitas ayuda. Exacto. Y partiendo de ahí, ¿cuál tú crees que sería uno de los principales errores que comete alguien que inicia con un negocio gastronómico? Me viene a la mente un par de cosas que dijo mi pasiero. Pero, mira, yo sí creo que hay mucha gente que trata de emprender en esto. Ok. O sea, y esto es uno de los negocios donde más la gente emprende y más se acaba, más rápido. Creo que todos hemos abierto locales y hemos cerrado locales y tienes que hacer así y mira la página. Dice, pero quebraste uno y abriste otro. Sí. Es parte también del juego de la gastronomía, también así, y de esto de emprender. O sea, pero si te podría decir cuál es lo que yo visualizo y que si alguien pide un consejo y me dice, hey, yo quiero abrir un restaurante, ¿qué necesito? Tú necesitas a alguien que piense detrás de ese lugar, pero que viva ese lugar, que aspire. ¿Sabes? Okay. Tú no puedes decidir abrir tu restaurante y estar en tu oficina y tu restaurante correr por allá. Claro. Tú necesitas a alguien que respire ese restaurante, sea un socio, no socio, pero si eso no sucede, es que yo cocino súper cool en mi casa y quiero ponerme un puestito, ahí viene el problema. Porque tú No te es lo vas mismo cocinar para tu casa que cocinar para 20, 30 Eso es personas. lo mismo. busca gente que realmente sepa. Ojo, sé que hay gente que se ha llevado también chascos con eso, pero hay un porcentaje pequeño de por lo menos de probabilidad de éxito si hay alguien pensando. O sea, yo estoy 100% seguro que mis socios no se hubieran metido si yo no fuera socio con ellos. Claro, obvio. O sea, si no hay nadie que está detrás o que... Puje la carreta, claro. Sí, o sea, yo soy un workaholic y parte de esto es necesario en la carrera o en el gremio, pero yo sí siento que mi consejo es, hey, busca a alguien. Si tú no vas a tener a nadie realmente ahí y si tú no sabes y no estudiaste y no te metas, porque pasa mucho.
de que alguien abre algo y a los 3 meses se lo cerró por falta de conocimiento. O sea, Sí, porque las personas piensan que porque les sale una hamburguesa en la casa ya pueden abrir un restaurante. y si nosotros, que tenemos tiempo en el gremio, Claro, hemos abierto que lo cosas y a estudiaste. los 6 meses hemos tenido que cerrarlo, claro. es porque en ese momento el concepto no funcionó, es porque en ese momento Ujú. no era el momento ideal para ese lugar. Sí, es que todos los bueno, tienen un timing. nos equivocamos. Exacto. No hay otra forma de decirlo. Correcto. O sea, y no es porque no tengamos la verdad absoluta, pero tienes un poquito el know-how de cómo funciona todo. Proveedores, Exacto. planillas, gente, etcétera. Es difícil. Y ahora diciendo eso, ¿cómo crees que el sector público podría incentivar y podría mejorar la gastronomía panameña para que los viajeros vengan y digan, quiero hacer turismo gastronómico en Panamá? Bueno, se me pueden ocurrir muchas cosas. Definitivamente que si tendría que hablar de... Mira, pasa lo siguiente. En Panamá tú puedes encontrar de todo. Tú te vas para el interior y vas perdiendo cosas. Ok, ¿Ok? Tiene que empezar a pasar cosas a lo largo. claro. Es difícil. ¿Ok? Claro. No digo que esto es fácil. Tiene que pasar a lo largo. O sea, que tiene que haber un impulso tanto para el sector de afuera, o sea, para el turista que viene a Panamá, viene con la mentalidad de que viene a las playas. Ok. ¿Sabes? Como yo lo vivo a veces, muchas veces. Hay otros tipos de turistas, pero siempre hay turista joven que consume gastronomía también, de alguna forma, que yo lo siento que viene a veces hacia la playa. Y todavía no están explotadas, obviamente, hacia esas áreas. Vale. Para poder que eso suceda, tú tienes que hacer que el que está acá se enamore de algo de allá para poder que quiera montar algo de esa Claro. forma allá. O sea, que eso ya es incentivos, etcétera, que Sí, quieren exacto. hacer. Pero si nos vamos a Panamá per se, creo que hay buenas cosas que se han venido haciendo. Creo que hay que hacerlas con un poquito más de fuerza. Por ejemplo, esto del stopover Ujú. me parece que es interesante, pero muy poca gente lo conoce. Sí. Eh, No se promueve tanto. no se promueve tanto. Nosotros nos metimos como un restaurante que tienes beneficio stopover y sé que hay muchos más, hay una lista enorme. O sea, sé que el trabajo se está haciendo, sé que la parte de tú necesitas que la gente pueda caminar a Panamá. Exacto. Tú necesitas que la gente, o sea, que haya sectores de focos gastronómicos. Claro, que se O caminen, sea, que, prueben. o sea, que exista un mapa, Sí. que tú vas a ciudades que dices, hey, yo, así como hay un turismo, esta es la parte del turismo gastronómico. Panamá empezó muy bien por ahí y se quedó. Porque antiguo trataron de hacerlo con Panamá fue, o sea, parte de que iba a ser gastronómico de Latinoamérica, o sea, y eso se perdió un poquito, ese empuje que se estaba dando a nivel de toda la parte, tal vez, de alcaldía, etcétera. O sea, Sí. Es un trabajo en común. es tiene un que ser trabajo la en alcaldía, conjunto. la hay autoridad que de renovar turismo. mucho también Sí, la infraestructura, también, y el conocimiento de cada, digamos, entidad Ujú. del gobierno. No me quiero poner a nadie en contra, pero desde aseo, salud, Sí, que es un todo. todo, porque al final hay muchas cosas viejas Correcto. y que también dificultan que una evolución. persona quiera abrir un lugar Sí. y que eso sea. Mientras que eso sea difícil, menos gente quiere abrir y invertir también en ese sector. Claro. Es más riesgoso. Es más riesgoso. Y por otro lado, la parte de obviamente, de cómo atraemos Panamá como marca, Sí. que Esa es la parte más que no compleja. tengo problemas con los vecinos, pero los vecinos se venden 10 veces más que nosotros. Exacto. Costa O Rica, sea, por ejemplo. y entonces, y yo creo que Panamá tiene un montón, ellos tienen un montón que dar también, Exacto. pero yo creo que Panamá tiene para todos lados también. O sea, esto que está pasando, tú quieres montaña, tú puedes ir a montaña. Tú quieres ir para la playa, tú puedes ir para la playa. Tú quieres ir para la ciudad, puedes ir para la ciudad. Tú quieres ir a comprar, tú puedes ir a comprar. Tú quieres ir a comer, y para dónde comer. Correcto, correcto. Tienes bucos restaurantes para dónde comer. Y en todos los poderes adquisitivos, Ujú. Sí, para todo. todos Todo hay. todo Hay tipo todo. de- Y el producto que está viniendo afuera, o sea, tú tienes lugares que están importando ostras, sirviendo ostras, haciendo de todo. O sea, el que quiere podría tenerlo. O sea, por eso no me quiero encasillar en un punto. O sea, creo que para todos hay, pero Exacto. si el mismo gobierno pierde eso,
no lo vas a hacer. O sea, no lo vas a hacer porque al final yo todavía no resuena por ningún lado que Panamá se está vendiendo turísticamente. O sea, y eso hemos perdido turista, y tú puedes sentar a alguien de la hotelería aquí y te va a decir cuánto están hoy en día las habitaciones, la ocupación. O sea, y eso obviamente viene golpeado todo, pandemia, etcétera, pero ya tenemos que olvidarnos de la pandemia y no puede ser la excusa, Sí, no puede ser la excusa. de que por qué estamos acá así. Sí. Yo creo que siempre, o sea, me saco el sombrero ante toda la gente que quiere seguir invirtiendo y quiere seguir poniendo, pero necesitas que el sector público también ponga de lo suyo Con su y que granito de realmente resuene en todos lados. O sea, estamos hablando de que Stopover es privado. Exacto. Sí. O sea, es privado. Entonces, el privado es el que está tratando de jalar Correcto. hacia el otro lado. O sea, debería ser tanto público como privado empujando para el mismo Sí, exacto. O sea, debería ser el sector público dando el ejemplo y entonces el privado, digamos, Apoyando. apoyando. Sí, porque al final del día es un trabajo de todo en todos nuestros rubros, así como abogado, como asesor financiero, como chef o cocinero, empresario, todos Exacto. estamos jalando en el mismo carrito. Sí, todos claramente. estamos en el mismo país. O sea, no podemos coger por otro lado. Y hoy en Bueno, sí día, podemos, pero no. hoy en día creo que lo más importante en uno de mis roles que puedo decir es que cuando viene un amigo o viene un cliente, yo de una vez le digo, hey, ¿sabes dónde comer? Yo te llevo. Y ya yo ando promocionando y le digo, no sé, yo tengo top 3 restaurantes míos personales que me gusta ir y le digo, te voy a llevar a uno de ellos. O sea, ya no es solamente, ven, vamos a una reunión, fírmame el documento, vete para tu casa, sino que también, hey, vamos a ir a comer para que Claro. lleves algo de Panamá. Cuando llegas allá, dije, chus, ese restaurante está muy bueno, voy a regresar. ¿Sabes? Es así. Mira, el otro día llegó alguien también, hizo un stopper, o sea, hizo una escala larga y me dice que hey, no me quiero quedar en el aeropuerto, tú me puedes venir a buscar. Y yo, dale, móntate. Vamos para el canal, vamos para esto, vamos para los sabes. Man, leí, o sea, 8 horas intensas entre comida, que conozca algo, aunque sea montado en el carro, pero que baje, que gaste $1, que haga, ¿entiendes? Que mueva algo, Sí, claro. ¿entiendes? Y eso es importante, o sea, si eso pudiera existir de alguna forma y la gente se enteraría, Panamá teniendo todas las escalas habidas por haber, Sí, es una locura. estaríamos llenos de turistas caminando por todos lados, aunque sea con paraguas, con el clima que se ve acá atrás, Sí, Exacto. pero ¿Cuánto vuelo estarían lleva? caminando para todos lados. Sí, exacto. O sea, porque para la cantidad de gente que mueve el aeropuerto, esto debería estar full todo el tiempo. Tengo por seguro que el turista no le importa moverse con un paraguas abajo. El panameño es No. que le cuesta salir con un paraguas abajo, pero el Exacto. turista va a salir. Sí, le gusta. Cuando... ¿Sabes cuántos vuelos llegan a Panamá todos los días? Es una locura. Una locura. Y para ir cerrando, ¿cuál es, desde tu perspectiva, un ingrediente que nunca puede faltar en tu cocina? Ah, eso es fácil. El ajo. El ajo. ¿Por qué? O Buenísimo. sea, lo tengo aquí tatuado. El ajo tiene muy buen sabor. Ok, mira, el ajo tiene varias cosas. Ok. Tú tienes un ajo que tú lo puedes, y además que muta muy fácilmente. Tú tienes un ajo fresco, pero el ajo fresco cuando tú usas el diente entero es una cosa. Cuando tú lo rayas, percibes más porque estás triturando. Ok. Cuando tú lo aplastas, estás entregando algo del sabor, pero no todo. Cuando lo laminas es más o menos lo mismo. Los aceites salen, pero no completo, entonces es mucho más mellow. Tú lo puedes hacer black garlic, entonces tú lo puedes fermentar y ya fermentado cambia completamente su estructura, Vale. se caramelizan los azúcares, o sea, tú puedes confitarlo. O sea, yo creo que es muy variable, o sea, es muy cambiante. Nosotros tratamos de usarlo en Todo. casi todo. Claro. Me llega gente que a veces me dice que soy alérgica al ajo, ¿qué cosa no tiene ajo? Y yo, una carne puesta a la parrilla no tiene ajo, porque el resto posiblemente va a tener ajo. Claro. Pero de alguna forma u otra yo creo que es un ingrediente que también se consigue en todos lados. Sí, accesible. ¿Ok? Donde vas para... Complementa con todo. Complementa con todo. Está muy arraigado a la parte tal vez libanesa mía que se usa bastante y tal vez por ahí también el hecho que me guste mucho. Pero yo me voy para otro país y tú buscas ajo y tú tienes ajo. Tienes ajo. Y tú agarras una pasta, aceite de oliva, ajo, Y está tienes seteado. una pasta. Sí. Tienes un alio olio. Exacto, sí, sí. O sea, Totalmente. Entonces yo creo que eso es parte y nosotros intentamos utilizarlo en todas sus formas. O sea, hay muchos platos que tienen o laminado, o picado, o en pasta, o confitado, o fermentado y es parte también de esa fusión de sabores o esa
diversidad que uno le puede dar a los clientes es trabajarlo así, ¿no? Pero sí, yo te diría que mi ingrediente preferido definitivamente es el ajo. El ajo. Este episodio llega gracias al ajo. Y bueno, chef, muchas gracias por venir hoy. Este ha sido el episodio número 13 de Panama Latam Access. Si te gusta este contenido y crees que te ha agregado valor, por favor síguenos en las cuentas de Instagram Panama Latam Access. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Panama Latam Access y nos vemos la otra semana con otro episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.